베레아 사람은 Hechos 7, de 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y muy distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. 거룩 전능하신 주여, 이른 아침 우리 주를 찬송합니다. 거룩 자비하신 주여, 성삼위일체 우리 주로다. 거룩 주의 보좌 앞에 모든 성도 면류관을 벗어드리네. 전사 모두 주께 굴복하니 영원히 위에 계신 주로다. 거룩 주의 빛난 영광, 모든 죄인 눈 어두워 보지 못하네. 거룩하시니가 주님밖에 니뇨, 온전히 전능하신 주로다. 거룩 전능하신 주여, 천지 만물 모두 주를 찬송합니다. 거룩 전능하신 주여, 성삼위일체 우리 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has amado con tu gran amor y nos has guiado en esta hora para rendir este culto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a estar llenos de ese gozo y así podamos estar llenos de la verdad y así podamos edificar a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, que en el día de hoy también sea este culto espiritual en el cual tú puedas recibir. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Hágase tu voluntad como en el cielo y así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 온전히 주께 맡긴 내 영 사랑의 음성을 듣는 중에 천사들 왕래하는 것과 하늘의 영광 보리로다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 주 안에 기쁨 누림으로 마음의 풍랑이 찬란하니 세상과 나는 강건없고 구속한 종안 보이도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. En esta hora oremos en arrepentimiento para poder recibir la gracia del Señor. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has permitido esta hora. Ayúdanos, Señor, a poder entregar todo nuestro corazón delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón verdadero delante tuyo. Padre Dios, en medio del pecado no podemos venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder entregar todos estos pensamientos y esta naturaleza delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder depender solamente de la sangre de Cristo y venir delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a siempre conocer que sin ti no podemos vivir. Ayúdanos, Señor, a poder cortar con todas las cosas que son de la carne. Ayúdanos, Señor, a poderte venir delante tuyo con un corazón humilde y contrito. Padre Dios, perdón, Señor, por esos momentos en el cual nuestro corazón estaba enorgullecido y estaba enaltecido delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder ser guiados a través de tu palabra. Guíanos, Señor, solamente de ti y ayúdanos, Señor, a poder tener esa fuerza y esa fe para poder vencer este mundo. Obra, Señor, en esta hora y haz que en esta hora nosotros podamos triunfar en este culto. Ayúdanos, Señor, que el diablo no nos tiente y ayúdanos, Señor, para poder entregar nuestros corazones delante tuyo en esta hora. Ayúdanos, Señor, y sostiene la fe de cada uno de nosotros. Acéptanos a cada uno de nosotros y guíanos, Señor, a través del Espíritu Santo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
알파요 오메가요 Padre Dios, que eres el alfa y el omega, el principio y el fin. 오늘도 크신 Dios viviente, te damos gracias porque en el día de hoy también nos has dado tu palabra y tu vida. Que cada uno de nosotros que hemos sido perdonados delante tuyo, nos hemos arrodillado en el nombre de Jesús en esta hora. Ayúdanos, Señor, que sea un culto en espíritu y en verdad. Padre, tú eres espíritu. Ayúdanos, Señor, a que todos nosotros podamos ser tú quienes tú estás buscando, a quienes te rinden en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a poder entregar este culto con todo corazón, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Y ayúdanos, Señor, a poder estar llenos del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que todos aquellos que están rindiendo el culto puedan rendirlo con su fe y así ser revestidos a través del poder del Espíritu Santo. Y así puedan hacer esa obra que tú has llevado de poder a dar el bautismo en tu nombre y también el llevar el Evangelio y guardar a tu palabra. Padre Dios, te damos gracias. Nosotros, aunque estamos viviendo en esta vida una vida corta, pero tú hiciste que nosotros podamos tener esa vida a través de Jesús e hiciste que nosotros podamos conocer la verdad e hiciste que nosotros podamos usar el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder triunfar, Señor, en esta vida de fe. E hiciste que nosotros podamos ir en esa meta que es la resurrección. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos tener esa fe a través de estar vivos dentro de ti. Y ayúdanos, Señor, hasta el último momento de esta tierra. Ayúdanos, Señor, a poder tener esa paciencia y poder triunfar en la fe. Padre Dios, hace 50 años atrás, 말씀과 기도와 눈물로 교회를 개척하시사 tú hiciste que esta iglesia pueda ser edificada a través de las lágrimas de las personas e incluso hiciste una iglesia grande en esta tierra y también hiciste que cada uno de nosotros podamos sostener ese movimiento de Berea. Pero Padre Dios, ten compasión de nosotros y en medio de esa dificultad que ahora estamos pasando, ayúdanos, Señor, que nuestra iglesia pueda ser edificada nuevamente y ayúdanos, Señor, a poder tener ese culto con gozo. Y ayúdanos, Señor, que se aleje todo enemigo y toda preocupación. Y ayúdanos, Señor, que tú pues estés obrando dentro de nosotros. Padre Dios, ayúdanos, Señor, que nosotros cuando tengamos esta carne, ayúdanos, Señor, a poderte más, amarte a ti, amar más a la iglesia, amar más a tu siervo. 우리 원로 감독님 Te queremos pedir por el obispo mayor, ayúdanos, Señor, que él tenga tu paz y ayúdanos, Señor, que tenga tu salud en esta hora y ayúdanos, Señor, que pueda sostener a tu obra hasta el último tiempo de su vida. Y también te queremos pedir por nuestro obispo, 기름 부사 quien amamos, ayúdanos, Señor, para que él tenga esa guía y sabiduría para poder llevar tu ministerio. Y ayúdanos, Señor, que también él tenga esa paz dentro de su corazón. Y ayúdanos, Señor, que se aleje toda preocupación. Y el día de hoy también al llevar tu palabra, ayúdanos, Señor, que él pueda tener la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. 모든 말씀이 영광 Y ayúdanos, Señor, que esta palabra, Señor, sea vida en cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar llenos del Espíritu Santo y podamos testificar la fe en el mundo y así realizar tu obra. 오늘도 일어나지 Padre Dios, te damos fe por todos nuestros miembros que han servido a tu iglesia desde temprano y también por el coro. Y ayuda, Señor, que todos tus servidores en esta hora puedan entregar delante tuyo. Y te queremos ver también todas las personas en todo el mundo que están realizando este movimiento de Berea. Ayuda, Señor, que todos juntos podamos llevar tu palabra. Damos gracias y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 집에 영원히 거하리로다. Amén. 성회는 참 기쁨 없도다. 날 사랑하신 주 늘 계시옵소서. 기쁘고 기쁘도다. 항상 기쁘도다. 나 주께 왔사오니 복 주옵소서. 나 주께 왔으니 복 주시옵소서. 주 사랑한 나 늘 계시옵소서. 기쁘도다. 나 주께 왔사오니 복 주옵소서. 그 귀한 언약을 이루어 주소서. 주 함께 계시며 늘 계시옵소서. 기쁘고 기쁘도다. 항상 기쁘도다. 나 주께 왔사오니 복 주옵소서. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias porque hemos venido con nuestras ofrendas delante tuyo. Padre Dios, queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de diezmo, que cada uno de ellos han obedecido en tu palabra, yo, Señor, que tú puedas estar con ellos y tener ese testimonio. También te queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que cada uno de ellos han determinado esas ofrendas para el mantenimiento de tu iglesia. Yo, Señor, que ellos van a estar llenos de tu poder. Padre Dios, también te queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Yo, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan tener ese testimonio dentro de ellos y puedan tener esa respuesta en sus oraciones.
Padre Dios, seguimos fe por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, que pueden estar siempre llenos de la gracia y de la verdad. Guíalos a ellos. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús todos nuestros miembros que han ofrendado en ustedes y en sus familias. Aleluya. 오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 5, versículo 30 hasta el 47. La palabra de Dios, Juan 5, versículo 30 hasta el 47. Vamos a leer todos juntos. 시작. No puedo yo hacer nada por sí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y es que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Yo, la obra que el Padre me dio para que cumpliese, la misma obra que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque aquí
quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he sido enviado de nombre de mi Padre, y me recibiréis, y otros viniréis en su propio nombre, y éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos a los otros, y no buscáis la gloria de que viene de Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusará, Moisés, a quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creéis en Moisés, me creéis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escrituras, ¿cómo creéis en mis palabras? Amén. 아버지께 고소할까 생각지 말라. 너희를 고소하는 이가 있으니 곧 너희의 바라는 자 모세니라. 모세를 믿었다면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였음이라. 그러나 그의 길도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니라. 아멘. En esta hora oremos para que nosotros, al escuchar esta palabra de vida, podamos obedecer, y también oremos para el obispo para que tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra. Vamos a orar todos juntos. 진리의 말씀 안에 거하는 우리의 심령 되게 우리 하나님 우리를 인도하여 주시옵소서. 하나님 앞에 나갈 때 겸손한 심령으로 우리가 그 말씀을 듣고 깨닫고 순종하는 우리의 삶이 날마다 있도록 우리 모두를 이끌어 주시고 함께하여 주시옵소서. 또한 오늘 말씀을 전하시는 감독님 이슬에 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감으로 함께하여 주시고 그 말씀을 통해 우리가 하나님의 놀라운 은혜와 그 진리 안에 거하는 큰 기쁨을 아는 이 귀한 시간 될 수 있도록 우리를 붙들어 주시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 앞에 나가는 이 귀한 시간 성령께서 인도하여 주시고 주 앞에 나가는 우리의 마음을 하나님이 받아주시고 역사하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 귀한 성회를 맞이하여 damos gracias porque nos has permitido este día santo, y nosotros deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo, y ayuda, Señor, que tu siervo pueda llevar tu palabra y pueda ser revestido de tu gran poder. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros que escuchan esta palabra, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir y ser revestidos de la ayuda del Espíritu Santo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El testimonio acerca de Jesús. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es espíritu. Él envía el verbo para hacerse conocer al mundo, y el verbo se manifestó en carne. Él se manifestó haciendo que las personas puedan ver y escuchar a Jesús. Al conocer a Jesús, uno conoce a aquel que lo envió, y al escuchar la voz de Jesús, uno escucha la voz de aquel que lo envió. Dios testifica sobre el Hijo, y cuando el Hijo testifica acerca del Padre es la palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios testifica a aquel que lo envió. Él registra este testimonio en la Biblia. La Biblia significa aceptar el testimonio del Espíritu Santo. Cuando usted tiene el testimonio del Espíritu Santo, es verdad. Cuando usted no tiene el testimonio del Espíritu Santo, es la ley de Moisés. De esta manera, nuestra fe es recibir el testimonio de Dios, del Hijo, de la palabra y del Espíritu Santo. Este testimonio es verdadero y esta fe es verdadera. Como el testimonio de Dios es verdadero, Él la considera justa, y su verbo juzgará en el día del juicio. Él separará a los que creen y a los que no creen. Aquel que testifica a Moisés es el ángel Jehová. El testimonio de Moisés es el testimonio del hombre, y es como la lámpara que el hombre enciende y apaga. Por lo tanto, Dios solo reconoce su testimonio como verdadero y llama el recibir su testimonio como fe. Entendamos la fe con certeza, seamos salvos y alcancemos la resurrección en el día de la resurrección de vida. La fe es la verdad y es justificado. Amén. 하나님이
우리를 Dios, 구원하시기 위해서 para salvarnos a nosotros, 가장 중요한 장치 중에 하나 uno de los instrumentos que Dios nos ha dado, que es uno de los más importantes, es la Biblia. A través de la Biblia, ustedes y yo 구원을 얻게 되는 hemos tenido 그런 놀라운 축복을 얻었습니다. la gran bendición de recibir la salvación, 또 하나님은 y incluso 통하여서 Dios a través de la Biblia 인생의 길을 인도해 주고 nos está guiando para que nosotros podamos entrar en esa vida eterna. 그러면서 우리는 성경을 통하여 Entonces nosotros, por eso, siempre a través de la Biblia, nosotros podemos revestirnos de ese consuelo de nuestro Dios. E incluso nosotros, como dependemos de esa guía del Señor, podemos tener esa vida de fe llena de gozo. 그런데 Pero 만약에 우리가 신약 en el caso de que si nosotros, si solamente aceptamos la autoridad del Nuevo Testamento y si nosotros menospreciamos por lo menos un poco la autoridad del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que ocurrirá con nosotros? 성도들이 Si nosotros vemos dentro también, incluso de nuestros miembros de nuestra iglesia, hay muchas personas que tienen esa perspectiva delante de la Biblia, pero la verdad es que esto va en contra, es completamente lo opuesto a lo que el Señor nos está hablando a nosotros. Esa obra que Jesús ha realizado y esa palabra que Jesús ha dicho, todo esto vienen de dónde? Vienen desde el Antiguo Testamento. 주님은 철저하게 구약 성경에 Nuestro Señor, Él habló esa palabra que fue escrita desde el Antiguo Testamento, y Él habló toda palabra según la palabra del Antiguo Testamento, 인용을 하셨고 e incluso usó y muchas de esas palabras, e incluso podemos ver de que Él 내용에 맞추어서 Incluso Él de la misma manera realizó las diferentes acciones, y Él cumplió esas palabras que fueron escritas del Antiguo Testamento. 공생의 기간 Por eso, en otras palabras, si vemos a Jesús en su vida pública, podemos ver de que Él vivió esa vida pública según el Antiguo Testamento. 의하여 사셨습니다. Por eso, en otras palabras, podemos decir que Él vivió acorde al Antiguo Testamento. Y nosotros podemos ver que Él recibió esa guía del Antiguo Testamento. Y podemos ver de que dentro de Él tiene ese propósito de que esa voluntad de cumplir la palabra del Antiguo Testamento. Él es aquel que ha venido para poder cumplir a esas palabras del Antiguo Testamento. Por eso, si nosotros vemos en toda la obra de toda la humanidad, podemos ver que el Señor 실제로 vino en esta tierra y Él realizó esa obra en esta tierra, el salvar a las personas, 내시는 일을 하셨습니다. y Él vino para poder cumplir con esta palabra. 그러므로 우선 얼핏 보더라도 구약은 Pero entonces, si nosotros miramos esto, 하나님의 뜻을 nosotros podemos encontrar esa voluntad y esa promesa que el Señor nos ha hecho a nosotros. Pero esto es algo de dónde vienen del Antiguo Testamento. Y segundo, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? Habla acerca 발견해낼 수 있도록 de que a través de esto las personas luego de Jesús puedan encontrar a Jesús, y así a través de los diferentes 모은 책이라고 볼 수 있습니다. que Él nos da a nosotros, podemos encontrar a nuestro Señor en las diferentes pistas que Él nos da en el Antiguo Testamento. Así podemos encontrar a Jesús en ese momento. Y si nosotros, digamos, queremos introducir a alguien acerca de Jesús, entonces, si no introducimos también incluso el Antiguo Testamento, la verdad, esas personas no van a conocer a Jesús, especialmente si vemos a los judíos. Si hablamos sobre los judíos y le decimos si hablamos sobre Jesús, pero si no hablamos del Antiguo Testamento, será menospreciado e incluso será rechazado. 유대인들에게도
전도할 것을 감행해 볼 수 nosotros, por eso, por el hecho de que nosotros, queremos también incluso predicar a los judíos. ¿Por qué? Es porque existe el Antiguo Testamento. 이제는 집중적으로 Como estuvo el Antiguo Testamento, ahora nos podemos enfocar en el Nuevo Testamento y hablar acerca de esto. Pero si nosotros sí menospreciamos el Antiguo Testamento, entonces el Nuevo Testamento será menospreciado y tendrá un gran problema en aceptar la autoridad del Nuevo Testamento. Y si solamente nos enfocamos en el Nuevo Testamento y solamente decimos que lean el Nuevo Testamento, entonces, y pedimos que esa persona obtenga la fe solamente a través del Nuevo Testamento, entonces esta persona, sin ninguna razón, sentirá que lo están forzando a creer en alguien que de pronto solamente vino de repente. Por ejemplo, si nosotros vemos a las diferentes películas o pues si vemos los libros o las historias de los libros, pero si nosotros, ¿qué ocurrirá si solamente vemos el fin de la película o el fin de la novela o del libro? ¿Será que nosotros vimos lo más importante? Claro que no. No vamos a entender por qué fue la resolución de esta parte. No vamos a poder entender nada de eso. De la misma manera, el Nuevo Testamento solamente es el clímax de toda la historia. Solamente es el clímax. 그 마지막 부분만 따로 분리해 놓고 Pero si nosotros, si solamente tomamos este clímax y solamente vemos en esto, entonces la verdad es que nosotros no vamos a poder entender la razón por la cual Jesús dijo esas palabras y por qué Él actuó de esa manera. 중구난방으로 다른 해석을 할 La verdad es que no vamos a poder entender eso, sino que vamos a interpretar esto de la manera equivocada. Si vemos las diferentes palabras que nuestro Señor ha hecho y las acciones que Él ha hecho, no son hechas según de repente, según las situaciones que enfrentaba en ese momento. Si ustedes están pensando de esta manera, lo están pensando equivocadamente. Nosotros tenemos que saber de que todas las acciones que el Señor realizó y toda palabra que Él ha hecho no fueron hechas por su propia voluntad. E incluso no es el hecho, ¿será que lo hago de esta manera? ¿Será de pronto hagámoslo de otra manera? No fueron hechas de esa manera, sino que esas obras que el Señor ha hecho ya fueron profetizadas en el Antiguo Testamento 맞추어서 하신 것이 y Él realizó esas obras según el Antiguo Testamento. Entonces sí, nosotros al ver también la obra de Jesús tampoco no es el hecho de decir, Jesús, ¿por qué actuó de esa manera? Pues eso no tiene nada interesante y pasamos esto. La verdad es que no debe ser así, sino que debemos tomar un poco las obras que Jesús ha hecho más seriamente. ¿Por qué? Porque fueron hechas en el Antiguo Testamento, ya fueron escritas en el Antiguo Testamento. 함께 살펴 Por eso nosotros tenemos que ver las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? 그걸 보지 않고 보았을 때와 많이 다른 ¿Por qué? Porque va a ser muy diferente si solamente vemos a una solamente. Sino así, al ver a las dos al mismo tiempo, podemos ver cuál es la razón por la cual el Señor habló de esa manera y cuál es la razón por la cual el Señor actuó de esa manera. Pero queridos hermanos, si nosotros menospreciamos el Antiguo Testamento, nosotros como cristianos, 유대인들에게 소개할 수 없는 nosotros como cristianos no podemos introducir a Jesús a estos judíos. Nosotros no podemos 그 예수님 introducir a Jesús a los judíos. No podemos decir, Jesús es el Cristo que ustedes, el Mesías que ustedes estaban esperando. ¿Por qué? Porque la salvación, ¿de dónde comienza? Desde los judíos. Y esa es la voluntad que Dios ha determinado. 메시아라는 증거를 내놓지 않으면 Si nosotros no damos testimonios y evidencias de que Jesús es el Mesías, 복음 entonces 시작 el evangelio de la iglesia cristiana no puede comenzar. 억지로 주장을
no podemos comenzar el Evangelio, porque solamente lo mismo, si no hacemos esto, es lo mismo que decirles a las personas que forzadamente que crean en Jesús. No hay nadie que le vaya a poder creer en esto. 되는 것일 뿐입니다. Solamente será a la fuerza, será hecho a la fuerza. Pero por eso, si nos concentramos solamente en el Nuevo Testamento, 왜냐하면 부실한 증거를 si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, entonces si nosotros no miramos el Antiguo Testamento, entonces esto podrá traer peligro. ¿Por qué? Porque hará que las personas no vayan a poder confiar en esto y no vayan a poder creer en esto. Si nosotros vemos a los discípulos siguieron a Jesús, pero ¿cuál es la razón en la cual ellos siguieron a Jesús? Es porque las palabras que Jesús había dicho, las palabras que Jesús había hecho, todas concordaban con las palabras del Antiguo Testamento. 사도들이 보니 Cuando los discípulos, los apóstoles vieron a Jesús, vieron que Jesús, ciertamente Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque Él realizó las obras que ya estaban en el Antiguo Testamento, que Él hizo una tras la otra obra que estaban hechas, ya escritas en el Antiguo Testamento. Por eso estos apóstoles tenían esa certeza dentro de ellos. 사도들로 하여금 이제는 예수 Por eso, 그리스도시라는 것을 ahora, estos apóstoles, quien tenían esa certeza de que Jesús era el Mesías y dentro de ellos tenían ese testimonio dentro de ellos, 전도했습니다. ellos comenzaron a predicar a las personas en la iglesia primitiva y podemos ver de que ellos no dudaron y no tambalearon en lo que ellos al llevar la palabra. La razón por la cual nosotros podemos entender fácilmente el Nuevo Testamento es porque existe el Antiguo Testamento. Nosotros a través del Antiguo Testamento podemos ver la obra de los hebreos y nosotros en medio de eso incluso podemos encontrar cómo Dios creó toda la creación 족장들을 y podemos ver de cómo Él llamó a Abraham. 부르에 대해서 좀 Y podemos ver de que así realizó todas las obras y así también profetizó todas las cosas. Por eso es que nosotros cuando encontramos a Jesús podemos entenderlo, la razón por la cual ha venido. Pero entonces, por ejemplo, si menospreciamos el Antiguo Testamento y solamente miramos el Nuevo Testamento y comenzamos a entender sobre el Nuevo Testamento, entonces de repente será una persona que a Jesús es una persona que apareció de repente y es difícil, va a ser más difícil para nosotros entender quién es este Jesús. Incluso si vemos a Marcos, Marcos comienza a escribir sobre el momento en el cual Jesús ya comenzó a su vida pública. Entonces la verdad, solamente con leer esto no vamos a poder saber quién es Jesús y de dónde Él vino. Pero ¿cuál es la razón por la cual nosotros no nos extrañamos al escuchar, a leer pues Marcos y al escuchar sobre Jesús? Es porque conocemos ya el Antiguo Testamento. 가지고 다니면서 Nosotros antes llevábamos a la Biblia en nuestras maletas y pues también era pesado el llevarlo. Pero entonces nosotros, ¿por qué los llevábamos? Era porque tenía la autoridad. Es porque tiene esa autoridad. Entonces si nosotros miramos el Nuevo Testamento es corto, pero el Antiguo Testamento es mucho más grueso y podemos ver de que nosotros de la misma manera aceptamos esa autoridad que tiene la Biblia. 오는 것으로 봐도 무방합니다. Y podemos decir que esa autoridad, de donde viene, casi toda esa autoridad viene del Antiguo Testamento. Y como el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están juntos, es por eso que el Nuevo Testamento puede brillar aún más. Y la verdad, y el hecho de que nosotros no nos avergonzamos de llevar esta palabra, al llevar de esta palabra, es porque el Señor ya ha escogido a esas personas específicas para que puedan escribir y registrar todo lo que ha ocurrido desde hace más de miles de años atrás. 묘사되어 있는 그분의 인격에 대해서 E incluso también, si es como nos ha escrito en el Nuevo Testamento y habla sobre la naturaleza de Jesús y cómo es nuestro Dios. Pero, por ejemplo, si no existe el Antiguo Testamento, ya vamos a tener problemas. 이해할 필요 없습니다.
No habrá la oportunidad para que nosotros podamos entender la salvación, el por qué nosotros necesitamos recibir la salvación. 그런데 구약 성경에 보면은 Pero si vemos en el Antiguo Testamento, nosotros podemos encontrar lo que ocurrió en el huerto de Edén. 그래서 Y también podemos encontrar cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. 린들이 E incluso podemos ver de que cómo esos hebreos eventualmente formaron un pueblo. 다가 Y podemos ver que ellos, en el momento en que menospreciaron al Señor, se dividieron y ese pueblo 사실에 대해서 fue destruido. 너희들 하나님의 심판을 받는 것이다. Nos está mostrando de que ellos recibirán el juicio, pero ellos tendrán la esperanza. Por eso es algo que luego así podemos encontrar en los diferentes profetas como Isaías, y también podemos encontrar esa relación acerca de nuestro Dios y nosotros, como nos dicen Salmos. Y podemos encontrar esa relación en que tenemos en Dios y nosotros, de a quién habrá alguien que nos va a salvar. 예언하길 그분이 Y luego, ¿qué es lo que el último profeta nos habla a nosotros? Vendrá pronto vendrá aquel que nos salvará a nosotros. Por eso, si nosotros vemos solamente con esto, podemos ver cuál es la necesidad del Antiguo Testamento. Y así, solamente con esto, podemos ver la importancia del Antiguo Testamento. Pero entonces nosotros, en el momento que lo encontramos a Cristo, podemos conocer quién es Él. ¿Por qué? Porque existe ya el Antiguo Testamento. Y obviamente nosotros ya no necesitamos o no tenemos la necesidad de aprendernos todo el Antiguo Testamento. Eso es solamente algo que también hacen más los teólogos o incluso los pastores lo hacen. Pero el estudio del Antiguo Testamento o toda la Biblia es algo que nosotros podemos encontrar por más de 2000 años, y es algo que ha sido estudiado por los teólogos. Por eso nosotros, a través de esos estudios, también nosotros somos influenciados, y aunque nosotros no estudiemos uno por uno, pues buscando cada una de las cosas, a través de los estudios de los teólogos, nosotros podemos tener una idea de lo que ha ocurrido y qué es lo que pasó. Les estoy diciendo eso para que puedan puedan tomar esto y pensar en esto, tener esto en cuenta en sus mentes también. Queridos hermanos, nuestra vida de fe, si no hubiera existido el Antiguo Testamento, la verdad nosotros no hubiéramos conocido exactamente quién era nuestro Dios, y de pronto nuestra fe y nuestra relación con Dios y nosotros hubiera sido más leves, o sea, no hubiera sido así de profunda, e incluso nuestra esperanza no hubiera sido tan profunda como la tenemos ahora. 내가 인정을 해야 되는지 ¿Por qué? Porque no hubiéramos conocido cuál es esa esperanza en la cual nosotros tenemos, no hubiéramos tenido la certeza de esto. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, 어떤 분이구나. nosotros podemos conocer de que Él es aquel que ha venido a nosotros, que ha sido enviado, era aquel que iba a ser enviado. Y cuando nosotros, al ver esto, podemos tener esa certeza dentro de nosotros, podemos aceptar esto, y así nosotros tenemos esa esperanza aún más grandemente. 구약 성경을 또한 존중하는 Y espero que todos nosotros podamos también incluso respetar el Antiguo Testamento, y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. Queridos hermanos, toda la Biblia es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. 주시는 생명으로 초청하시는 ¿Cuál es ese regalo que nos ha dado a nosotros? Nos está dando la invitación para entrar en la vida, y nos está prometiendo ese futuro para nosotros. Nos está prometiendo esto y nos está dando la bienvenida a que entremos a esa vida. Nos está guiando constantemente hasta el último momento. Es esa palabra del Señor. 내가 이렇게 인내하고 달려왔다. Yo he venido a este lugar, y yo he tenido esta paciencia, y he venido en este lugar ¿para qué? Para salvarte a ti. Yo he venido para venir delante de ti y poder darte esta promesa para que tú puedas ser gozoso. 어디 보자. La verdad es que el Señor 시험을 잘 치르도록 준비하라. 합격한 자만
no nos está diciendo a nosotros, cada uno de ustedes preparen sus exámenes porque yo en ese día los examinaré a ustedes y verán, y los que y pasan este examen puedan estar al lado mío. Él no nos dice de esa manera, sino que Él es aquel que ha tenido esa voluntad y Él ha venido a esta voluntad desde este momento. Nos está diciendo que Él nos ha amado desde el principio para poder darnos a nosotros a esa salvación, y Él no ha roto con esta promesa y esta voluntad, sino que Él siguió hasta el último momento y nos ha prometido a nosotros, y es esa carta que Él nos da a nosotros, nos da a nosotros ese gozo y esa alegría a cada uno de nosotros. Espero que cada uno de nosotros podamos recibir esto y así tengan esa esperanza. Les en nombre de Jesús que así sea. Queridos hermanos, así nosotros si votamos y abandonamos la Biblia para buscar la salvación en otro lado, entonces nosotros nos estamos alejando, ya nos hemos apartado de esa guía que el Señor nos está a nosotros, y nosotros no podemos entrar en esa guía. El ser fieles a la Biblia, a la palabra del Señor, y el respetar el Antiguo Testamento y dar autoridad al Antiguo Testamento es la forma y la manera en la manera correcta para poder ir en ese camino del Señor. Y nosotros siendo esa nueva Jerusalén, el Señor nos ha amado de la misma manera, y así es como algo que nosotros podemos verificar a través del Antiguo Testamento, y así podemos llevar nuestra vida de fe. Como nosotros podemos tener esa vida de fe de la manera correcta al ver esta palabra de nuestro Señor, al ver la Biblia nuevamente. Si nosotros vemos Israel, ellos traicionaron al Señor, pero el Señor no los abandonó a ellos. Queridos hermanos, antes de que ustedes vayan a buscar otras cosas, espero que cada uno de ustedes tengan ese corazón de respetar la Biblia, de tener la autoridad de la Biblia, y así puedan recibir ese consuelo del Señor. Les veo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. Pero entonces, nosotros al ver lo que hoy leímos, es un poco difícil si no conocemos el contexto. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento? En medio de esta situación en la cual Jesús estaba, podemos ver de que Jesús estaba en un momento especial, de que Jesús estaba en medio de un momento riesgoso en el cual Él está de pronto en peligro en ese momento. Y entonces, para poder entender un poco más la palabra que hoy hemos leído, el pensar que Jesús estaba en un tribunal o en un juzgado es la manera un poco más fácil de entender de esta palabra. Es algo que nosotros podemos encontrar también incluso en el Antiguo Testamento en Israel. En el momento cuando llama a los gentiles y llama a sus personas para que en ese momento comiencen a testificar de un lado y de un lado y también del otro, para que así en ese momento puedan entender de que Jesús es de que Dios es el Salvador. Es algo que incluso podemos encontrar. Esto es algo que ocurrió frecuentemente en el Antiguo Testamento. Y podemos ver de que esta escena que nosotros hemos leído es casi igual como estar en un tribunal donde incluso están los ángeles y están incluso todas las personas que querían ir en contra de él, y también incluso las personas que estaban con él. Y de pronto Jesús en ese momento estaba en un momento en dificultad o en peligro, y podemos ver de que los profetas, los fariseos y los saduceos en ese momento estaban presionando a Jesús, y era como si Jesús estaba presionado en ese momento le estaban diciendo que le diera un testimonio acerca de esto. Pero entonces, si nosotros vemos en Juan 5:32, dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y el que da testimonio de mí es verdadero. Entonces podemos ver de que el testigo que Jesús había llamado era Dios. Y también es algo que nosotros incluso podemos ver en este lugar. El hecho de que Dios se convierte en su testimonio, la verdad, debería ser el fin
O sea, todos ya debe ser organizado. Pero entonces, como no podemos ver a Dios y como no podemos escuchar a Dios, obviamente las personas no entendieron, no le hubieran podido creer a Jesús. Por eso Jesús preparó otros testimonios, o sea, todos esos testimonios que hubiera podido encontrar para que así pudieran creerlo a Él. 보이는 증인이 나와야 Y tiene que venir un testigo que viene enfrente de ellos. 너희들이 하나님을 보지 Por eso Jesús dijo, entonces, bueno, así seré. Yo, como ustedes no pueden ver a Dios, yo traeré mis testigos para que ustedes puedan ver. ¿Quiénes son estos testigos que testifican de mí? Primero, Juan el Bautista. Segundo, las señales que yo he realizado. Y tercero, 성경 말씀 la palabra de la Biblia. 이렇게 내놓고 Así son estas tres cosas que Jesús da como testimonio, como su testimonio, y en ese momento los israelitas en ese momento no tenían palabras por eso para poder responderle a él. 이 사건을 통하여 오히려 주님의 결백이 드러나고 Y nosotros podemos ver que a través de esto, lo que ocurrió, podemos ver de que Jesús es declarado como inocente y aparte los israelitas se convierten, son juzgados como pecadores. 생각하고 있는데 Así podemos ver, sí fue como salió al final de esto. ¿Qué fue lo que Jesús dice? Si vemos en Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Podemos ver de que el juicio de que Jesús realiza es justo. ¿Por qué? Porque Él y el Padre son tan cercanos que el Padre había entregado toda su voluntad a su Hijo y el Hijo realiza la voluntad del Padre. 내 잘못을 운운하면은 너희는 아버지에게 혐의를 또한 Pero entonces, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Él con esto? Cuando ustedes me están juzgando a mí, ustedes también están juzgando al Padre. 너희들이 Y por eso dice en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 수 없다. Pero ¿será que ustedes van a creerme a mí? Como ustedes no me van a escuchar y no me van a creer a mí. Entonces, como dice en el versículo 32, entonces yo os introduciré a aquel que testificará acerca de mí. Y espero que ustedes puedan creer en esto, en el testimonio de nuestro Dios. 두세 사람의 Pero entonces, si nosotros vemos ese tribunal o ese juzgado en Judea y entre los judíos, debe haber 2 o 3 testigos que pudieran testificar, para poder testificar para la persona que está siendo acusada. Por eso se debe haber estos testigos. 율법에 요구한 것을 그가 Pero entonces podemos ver de que nuestro Señor no solamente Él cumple con esa ley que existía en el Antiguo Testamento, sino que Él 아버지를 증인으로 세우면서 그의 정당성을 incluso Él testifica que Él es justo a través del testimonio del Padre. Pero eso es algo que nadie podía hacer. 하나님을 보질 못해요. Pero entonces, ¿cuál era el problema? Es que nadie puede verlo. Ellos no podían ver a Dios y nadie podía sentir al Padre. Por eso, entonces en ese momento, Él da otro testimonio. Él da ese otro testimonio. ¿Cuál es ese otro testimonio que Él da? Juan el Bautista. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Él habla acerca del Juan el Bautista? 조사단을 파견해서 Podemos ver de que 요한을 조사를 했습니다. estos judíos ya habían ido a investigar a Juan y en ese momento él había ya confesado de que él no era el Mesías y había incluso dicho de que el que viene tras mí, este es el Mesías. 하나님의 어린 양이라고 했었습니다.
y decía de que él iba a ser el cordero. Entonces podemos ver de que Juan parecía como un Mesías, y él parecía como el Mesías porque era el primer profeta que aparecía mucho de hace muchos años, y podemos ver que esa carga de Juan era mucho más grande, y también muchas personas lo temían por su gran autoridad. Pero entonces, desafortunadamente, muchas de las personas menospreciaron ese testimonio que Juan había dicho acerca de Jesús. Pero entonces es algo sorprendente, pues algo chocante al escuchar esto. Por eso Jesús dice en el versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Yo no recibo testimonio de hombre. Ese testimonio de Juan no era algo tan grande en el cual yo pues pienso que sea para poder dar testimonio de mí, pero solamente digo esto para que, como dice en la última parte del versículo 34, es para que vosotros seáis salvos. Y luego, ¿qué dice acerca de Juan cuando dice el versículo 35? Él era una antorcha que ardía y alumbraba. Él solamente era como esa pues antorcha que era encendida en el día, y el sol era como Jesús. Jesús era que alumbraba, él en sí alumbraba. Y podemos ver de que el Juan el Bautista, aunque era esa antorcha pequeña, él de todas maneras, con todo fervor, sirvió a nuestro Señor, y él ardió con todo su ser en ese momento. Y podemos ver que en la última parte del versículo 35 dice, y vosotros creéis que te regocijáis en el tiempo de su luz. O sea, todas las personas en ese momento vieron esa luz que estaba alumbrando Juan el Bautista, y todos comenzaron a acercarse a él. Era como de lo mismo como los insectos o las polillas se acercan a la luz que alumbra en la noche. Pero cada uno de ellos, estos israelitas, estos judíos, no aceptaron ese mensaje que Juan el Bautista estaba diciendo acerca del Mesías, acerca de Jesús. Ellos no se arrepintieron de ello. Por eso el Señor, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dice en el versículo 36? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque la obra que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonios de mí. O sea, estamos hablando, cuando dice sobre esa obra de Jesús, está hablando sobre esas señales que el Señor realizó en esta tierra. Estamos hablando sobre esos prodigios que Jesús había realizado en ese momento. Está diciendo que esas obras y esos prodigios que Él había hecho, esto también da testimonio de mí, pero esos testimonios son mayores que la de Juan, el testimonio de Juan. ¿Por qué? Porque el Padre es quien está testificando acerca de mí. Y entonces muchas personas, al ver esos diferentes prodigios que él había realizado, muchas personas dijeron que este era el Mesías. Incluso Nicodemo, quien era una de las personas más grandes en medio de toda Israel, él había confesado delante de Jesús, confesando que era el Señor, que era el Mesías. Podemos ver que a través de todas estas cosas que había Jesús realizado en ese momento, eran cosas que muchas personas creyeron que era el Mesías. ¿Por qué? Porque era algo que nadie podía hacer si no era la obra de Dios. Si no lo hubiera hecho Dios, nadie lo hubiera podido hacer. Y podemos ver que a través de esto podemos encontrar esa voluntad del Señor de dar la salvación. Por eso dice que esos testimonios que esos prodigios y señales que Jesús había realizado son mayores del testimonio de Juan. Esa autoridad es mucho más grande. Pero entonces, aunque incluso si viendo las señales y los prodigios, si no creen en Jesús, y si todavía su fe no llega a la obediencia del Señor, entonces ese propósito del Señor será
irá en la dirección opuesta y la obra del Señor hubiera fallado. 또 Pero entonces luego, si vemos en el versículo 37, habla de otra evidencia, da otra evidencia. 아버지께서 친히 나를 위하여 ¿Qué es lo que dice? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. 설명하셨어요. 이건 무슨 Diciendo acerca de esto. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Versículo 37. 하나님의 음성을 들었다는 Israel 어떤 긍지가 desde antes tenía ese orgullo dentro de ellos de que habían escuchado la voz de Dios. Pero ¿cuándo habían escuchado esta voz? A través de Moisés. Pero entonces ellos tenían esa certeza dentro de ellos de que ellos ya habían escuchado la voz, quienes sus ancestros, y tenían esa certeza dentro de ellos, tenían ese orgullo dentro de ellos. Pero entonces Señor ni siquiera tomó esto como si fuera algo valioso. ¿Qué fue lo que dijo? Ustedes todavía no han oído la voz, todavía ustedes no han visto el aspecto, o sea, no lo han visto. Y como dice el versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. 그 말씀이 거하지 않는 Ustedes no han visto, ni lo han oído. ¿Por qué? Porque esa palabra, que es su palabra, debe morar dentro de ustedes, pero esa palabra no ha morado en ustedes. No ha morado en ustedes. 그가 보내신 자를 믿지 않기 ¿Por qué? Porque a quien Él envió vosotros no creéis. 그의 말씀이 너희 속에 거하지 않는다. Es porque la palabra de ellos no mora en cada uno de ustedes. 구약 성경을 갖고 있어요. 성경을 갖고 있습니다. 그러나 Podemos ver de que ellos tenían la palabra de Dios. Ellos tenían esas escrituras y tenían esa palabra en ellos exteriormente, pero no lo tenían en su interior. Por eso, todos aquellos que creen en el Hijo, su testimonio debe estar dentro de cada uno de ellos. Pero si vemos a cada uno de ellos, aunque tenían esa palabra escrita en su exterior, no moraba en ellos esa palabra. La palabra no moraba en ellos, o sea, que no tenía ese testimonio de Dios en ellos. 예수께서 Pero entonces si nosotros vemos el versículo 19, escudriñad las escrituras. Las escrituras, ¿por qué? Porque a vosotros os aparecéis que ellas tenéis la vida eterna. 증가하고 있는 것이다. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí. 성경에서 생명을 얻는 줄로 잘못 생각하고 있구나. Y les está diciendo, ustedes malinterpretaron la Biblia pensando que en ellas ustedes podían encontrar otras cosas que no, pues no era, pero ustedes tuvieron que encontrarme a mí. Y la Biblia y las Escrituras fueron escritas ¿para qué? Para que puedan obtener la vida. Estamos hablando del Antiguo Testamento, que solamente al leer esas Escrituras ellos pueden ir a Jesús, Ellos para poder tener la vida eterna, ellos comenzaron a investigar y aprender acerca de las Escrituras. Pero ellos no pudieron entender de que esas escrituras estaban hablando acerca de Jesús. Ellos fallaron en aprender y en buscar la palabra del Señor. Ellos solamente se enfocaron en palabra tras palabra o coma tras coma. Ellos solamente comenzaron a estudiar cada una de las palabras y cada una de las puntuaciones, pero podemos ver de que ellos solamente estudiaron esto en su exterior, solamente aprendieron en el exterior. 여러 시대에 또 여러 가지 다른 주제 아래서 쓰여졌지만은 Podemos ver que la Biblia fue escrita en diferentes tiempos, en diferentes personas, pero podemos ver de que en cada uno de esos habla acerca de la salvación y habla de que habla de la obra, que lo único que falta ahora es la salvación. Y podemos ver de que solamente con esto, con tener esa esperanza, tienen que latir sus corazones y tienen que estar felices y tener esa sed para poder recibir a esa vida. Pero si no tienen esto, si no tienen esta sed y si no tienen ese corazón dentro de ellos, es lo mismo, y si no encuentran a Jesús, es lo mismo que rechazar y negarse delante de nuestro Señor. Es lo mismo que menospreciar la palabra del Señor. 너희가
영생을 얻기 위하여 내게 오지를 원하지 Y como dice en el versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 하지만은 Por eso ustedes quieren tener la vida, pero ustedes no vienen a mí. 알지 못했다. O sea, ellos no pudieron mirar, o sea, no pudieron descubrir de que aquel que da la vida, ese es Jesús. Por eso podemos ver de que ellos fallaron en esto. ¿Pero por qué fallaron? Es por el orgullo. 자기들이 전적으로 Porque eran orgullosos. Podemos ver que en Romanos 10:3, ¿qué es? Porque ignoraron la justicia de Dios y prolongando estable suya propia y no se juntaron a la justicia de Dios. Era porque cada uno de ellos pensaron que eran justos, que no, ellos no aceptaron que eran pecadores. Por eso ellos rechazaron la justicia de Dios. 글자만 Por eso estos israelitas solamente trataron de interpretar la Biblia a través de palabra tras palabra, palabra tras palabra. Y podemos ver de que esto, al tener 복음을 esta manera, el pensar de esta manera, ellos eventualmente negaron y rechazaron a nuestro Señor. Incluso ellos, aunque se esforzaron tanto para poder estudiar la Biblia, ellos no pudieron ver de que la Biblia estaba hablando sobre el Mesías, sobre nuestro Señor. 구원자 그리스도를 만나기 어렵다. Y que lo dice en el versículo 41, gloria de los hombres no recibo. 말씀은 나는 굳이 Yo no recibo la gloria de los hombres. ¿Qué significa esto? Yo no deseo recibir la gloria de cada uno de ustedes. Aunque yo he estado con ustedes 33 años, yo no quiero tener esa gloria de ustedes, o sea, esa alabanza de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no están amando a Dios. 내가 내 아버지의 이름으로 Como dice el versículo 42, mas conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y el versículo 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibéis. No solamente esto, sino que es lo que dice luego, dice, si otro viniere en su propio nombre, o sea, estamos hablando de falsos profetas, de personas falsas, ellos lo seguirán a ellos. 너희가 서로 영광을 취하고 이렇게 말씀하시면서 Y cuando dice también, cuando continúa hablando acerca de esto, podemos ver cómo al Señor, a ellos rechazaron al Señor y le está hablando sobre la razón por la cual ellos habían rechazado a nuestro Señor y no pudieron ver a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos no amaron a Dios, rechazaron a Dios. Y si dice versículo 44, dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos a los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios único? O sea, estaban buscando la gloria de cada uno de ellos. Pero entonces podemos ver cómo ellos están tan preocupados y tan ocupados solamente en recibir su propia gloria. Y buscan todas las cosas según por su propia gloria. O sea, todo lo que ellos trabajan y todo lo que ellos hacen, lo hacen por esa gloria de Dios. De su propia gloria, en cambio de buscar la gloria de Dios. 구하는 마음이 없습니다. Dentro de ellos no tienen ese corazón de buscar la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque están llenando esto como para buscar la propia gloria de cada uno de ellos. 겸손함이 Por eso podemos ver de que Dios no buscó en ellos esa humildad que Dios estaba buscando. Para que uno pueda tener ese encuentro con el Mesías, con el Señor, ellos tienen que humillarse, uno tiene que humillarse. Por eso ellos no pueden tener ese encuentro con el Señor. No pueden recibir la salvación y no pueden tener ese derecho de recibir esa salvación. ¿Por qué? Porque no se humillan. 하나님의 택함을 받은 유대인 Esos israelitas que fueron escogidos por Dios, esos israelitas que tenían ese orgullo y eran orgullosos del hecho de que ellos habían sido escogidos por Dios. Y las personas que no eran escogidas no tenían ningún valor. Pero
estas personas que habían sido escogidas por Dios, ellos deberían vivir para la gloria de Dios. Ellos que eran escogidos por Dios, ¿cuál era el trabajo de cada uno de ellos? Era vivir por la gloria de Dios. 자기 영광을 위한 Pero ellos solamente vivieron esa vida que era por su propia gloria. Ellos tuvieron y continuaron en esa vida para poder buscar, para glorificarse así. Y en cambio de buscar a Dios y a través del conocimiento de Dios, ellos solamente comenzaron a estudiar esa palabra para poder justificarse o para poder jactearse a sí mismo. Ellos en cambio de sacrificarse delante del Señor, ellos usaron la palabra del Señor para poder ser glorificados para las otras personas. ¿Qué significa esto? Que ellos solamente usaron la palabra para glorificarse a ellos mismos. Por eso dice, ustedes entonces, ¿cómo pueden creerme en mí? ¿Por qué? Porque ustedes están yendo en otro camino que no es el mío. 이제 마지막에 주님이 오히려 Y luego, ¿qué es lo que dice el Señor en la última parte? Él cambia por completo la palabra en ese momento. El Señor ahora los juzga a ellos. ¿Qué es lo que dice? Ustedes siendo judíos. 여기 먼저 알아야 될 사실이 있습니다. Pero algo, antes de conocer esto, es algo que tenemos que conocer que es. Moisés. 지지하고 언제든지 자기들을 변호한다고 생각. Moisés, ellos pensaban de que Moisés en todo, en cualquier momento podía justificarlo a ellos y podía pues apoyarlos a ellos, y pensaban que Moisés iba a ser el mediador delante de Dios, y ellos pensaban de que Moisés le hubiera podido hacer algo. E incluso en ese momento en el cual, en el pasado, cuando ellos estaban, hicieron ese ídolo de oro y estaban idolatrando, Moisés vino en medio de ellos y los justificó delante del Señor y los salvó delante de Dios. Y ellos pensaban constantemente de que Moisés va a ser el mediador entre ustedes y Dios. Pero ¿qué es lo que dice en el versículo 44? ¿No pensáis que yo voy a acusarlos delante del Padre? Porque ¿qué dice? Hay quien os juzgará. ¿Quién es este que los juzgará? Moisés es que los juzgará a ellos. ¿En quién tenéis vuestra esperanza? Este Moisés que ustedes tienen su esperanza, él los acusará a ustedes delante de Dios. 정말 교만한 자들이었습니다. Ellos eran orgullosos. Esas personas, esos israelitas eran orgullosos. 주님은 오히려 모세가 Pero entonces, 그들을 고소하는 자가 될 ¿qué fue lo que el Señor ha proclamado? Él proclamó de que Moisés los juzgará. Pero entonces cuando dice versículo 46, porque si creéis en Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. 율법의 목적을 오해했습니다. Podemos ver de que ellos malinterpretaron el propósito por el cual el Antiguo Testamento fue escrito. 본 것입니다. Ellos malinterpretaron el propósito del Antiguo Testamento. 죄인, 가망 없는 향상 불가능한 죄인이다. Ellos 완전히 no pudieron encontrar que el propósito de la Biblia que era 가망 없다는 것을 que era nuestro Señor. Pero entonces el Señor ahora está proclamando delante de ellos, está declarando delante de ellos que ellos son pecadores que no tienen ninguna esperanza, que ya ahora no tienen ninguna esperanza. Eran personas orgullosas que solamente se actaban en sí. 사실이 안 되죠. 말도 안 되죠. 자, 그의 글도 믿지 않고는 Pero entonces, ¿qué dice en el versículo 47? Pero si no creéis en sus escrituras, ¿cómo creeréis en mis palabras? ¿Qué es lo que está diciendo ellos? Incluso si no reciben esa palabra que Moisés había realizado, que había hecho, entonces, ¿cómo ustedes van a poder creer en mis palabras? Si ustedes están menospreciando a Moisés, ¿cómo ustedes van a poder escuchar mis palabras? Si vemos en la palabra, si la vemos en la palabra de Lázaro y el rico, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? ¿Qué dice en Lucas 16:31? ¿Qué dice? Si aunque no importa cuántas prodigios y señales vayan a mirar, pero si no oyen a Moisés y los profetas, todo esto será en vano. Por eso, si no vienen a través del Antiguo Testamento, nunca podrán tener la salvación. 주님은 Queridos hermanos, nuestro Señor 실제로 부족한
우리들에게 nos está hablando 이해할 수 있는 a cada uno de nosotros y Él se está esforzando para que cada uno de nosotros, que nosotros teníamos ese ese corazón tan duro, que nosotros podamos tener esos testimonios para que así nosotros podamos creer. Y Él nos está guiando a nosotros en nuestra vida de fe para entrar a la vida eterna. Pero en nosotros, incluso con esa gran sabiduría y ese conocimiento acerca de la palabra, pero entonces si nosotros, si no tenemos esa sed para poder recibir esa palabra del Señor, esta palabra, incluso esta palabra en sí, ese conocimiento en sí se convertirá en instrumento para juzgarlo a Él. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, 우리가 en el día de hoy, incluso en este día, en este presente, si nosotros la verdad buscamos otras cosas antes de Jesús, la verdad el Señor se alejará de nosotros y el Señor nos juzgará a cada uno de nosotros. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos está hablando a nosotros y nos está guiando a nosotros para que nosotros no vayamos a este lado o al otro, sino que nosotros podamos ir en ese camino que es correcto, que cada uno de nosotros podamos recibir esa paciencia y ese amor que el Señor tiene con nosotros. Espero que cada uno de ustedes confíen en la Biblia, confíen en la palabra del Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. No podemos buscar otra cosa que sea fuera de la Biblia. Les veo en nombre de Jesús, que cada uno de ustedes tenga la guía para poder entrar en esa salvación. Queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes puedan sostener esta palabra que el Señor nos ha dado a nosotros. Y cuando el Señor nos esté guiando esa vida eterna, pueda obrar en cada uno de ustedes. Vamos a orar todos juntos en esta hora. 도와주시옵소서. 우리를 역사해 주시옵소서. 우리를 역사하시고 도와주시옵소서. 역사하시고 도와주시옵소서. 역사하시고 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리에게 주신 말씀을 damos gracias por la palabra que nos has dado en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros 그 노력에 정말 순종하여 podamos obedecer a ese esfuerzo que tú estás haciendo. Y ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros 성취를 podamos cumplir con esa palabra que has hecho. 이렇게 성경이라는 Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros, que tú nos has dado la Biblia como instrumento para poder conocerte. Ayuda, Señor, a poder obedecer y ayuda, Señor, a poder depender de ella. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros, al ver la Biblia, algo que nosotros podemos ver y un mensaje que podemos ver muy claramente que es 여러분을 사랑하신 que Dios los ama a cada uno de ustedes. 하나님은 En otras palabras, 사랑하신. Dios me ama a mí. 그래서 그 말씀을 붙잡지 않으면은 Pero si nosotros, si no sostenemos a esta palabra, 하나님의 뜻이 좌절됩니다. entonces esta voluntad de nuestro Dios irá en otra dirección. Espero que nosotros podamos seguir con este mensaje de que esta palabra del Señor ha sido dada a nosotros, que Dios nos ama a nosotros, de que nosotros podamos recordar esto. Todos de pie y vamos a alabar. 하나님 아버지 주신 책은 귀하고 중하신 말씀일세 기쁘고 반가운 말씀 중에 날 사랑한단 말 참 좋도다 주 나를 사랑하시오니 즐겁도다 주 나를 사랑하시오니 나는 참 기쁘다
구속의 은혜를 저버리고 어긋난 딴 길로 가다가고 예수의 사랑만 생각하면 곧 다시 예수께 돌아오리. 주 나를 사랑하시오니 즐겁고도 즐겁도다. 주 나를 사랑하시오니 나는 참 기쁘다. 구주의 영광을 바라보며 예수의 사랑을 찬양하리. 영원히 찬양할 나의 노래 예수의 사랑이 귀하도다. 주 나를 사랑하시오니 즐겁고도 즐겁도다. 주 나를 사랑하시오니 나는 참 기쁘다. 주 예수 날 사랑하시오니 내가 또 예수를 사랑하네. 날 구해주시려 내려오사 십자가 위에서 죽으셨네. 주 나를 사랑하시오니 즐겁도다 즐겁도다. 주 나를 사랑하시오니 나는 참 기쁘다. 주 예수 날 사랑하시오니 마귀가 놀라서 물러가네. 주 예수 이렇게 사랑하니 우리는 어떻게 보답할까. 주 나를 사랑하시오니 즐겁고도 즐겁도다. 주 나를 사랑하시니 5절 주 예수 날 사랑. 주 예수 날 사랑하시오니 마귀가 놀라서 물러가네. 주 예수 이렇게 사랑하니 우리는 어떻게 보답할까. 주 나를 사랑하시오니 즐겁고도 즐겁도다. 주 나를 사랑하시오니 주 나를 사랑. 주 나를 사랑하시오니 즐겁고도 즐겁도다. 주 나를 사랑하시오니 나는 참 기쁘다. 주 나를 사랑하시오니 즐겁고도 즐겁도다. 주 나를 사랑하시오니 나는 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, 그리스도의 은혜와 el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nuestros miembros que han rendido el culto y en todos los berianos y en todas sus familias 저들의 현실의 삶 속에서 y en sus vidas por todos los siglos. Amén. 여러분을 위한 메시지가 있습니다. Hay un mensaje para todos nosotros. Por favor, tomen asiento. 감독님과 함께, 성낙인과 함께,
주님의 피로 사신 이곳. 복음이 있습니다. 은혜와 생명이 있습니다. 하나님을 향한 뜨거운 사랑으로 교회와 성도를 사랑하며 다 함께 찬양하고 은혜 받는 수련회가 될 것입니다. 성도 섬김과 교회 봉사, 서로 아끼며 격려하는 겸손한 성도가 되겠습니다. 함께 할 수 있는 우리 교회가 있어 행복합니다. 하나님의 행복이 2022년 여름 수련회 가운데 있습니다. 교회와 함께 사랑과 겸손으로 행복한 성낙인 2022년 여름 수련회로 여러분을 초대합니다. 사랑 여러분, Queridos hermanos, 2022년 여름 수련회가 세계센터에서 vamos a tener nuestro avivamiento de verano en agosto 3 hasta agosto 5. 8월 3일부터 5일까지 Espero que puedan recordar estas fechas 많은 은혜를 받고 y todos juntos espero que nos podamos reunir y podamos recibir esa gracia del Señor y así podamos ser alimentados y ser guiados por el Señor personalmente. Y espero que nuestra iglesia pueda ser 그래서 현장으로 모여 reedificada nuevamente. Espero que todos podamos venir presencialmente y participar dentro de la iglesia. 정보를 듣는 Nuestra fe no es una fe en la cual escuchamos un tipo de información, un tipo de conocimiento. 수련회를 우리가 잘 준비해 놓고 Espero que todos podamos preparar para este avivamiento y espero que cada uno de ustedes, al recibir esta palabra de Dios, 뒤집어 놓고 cada uno de ustedes podamos cambiar a través de esto y así todos juntos 그것이 아니고 podamos venir delante del Señor. La verdad es que no sabemos qué lo va a ocurrir en ese día, cómo el Señor va a obrar dentro de cada uno de nosotros en ese día. 우리가 하나님을 그날 모셔서 Nosotros tenemos que traer a nuestro Dios a este lugar y tenemos que hacer que el Señor obre en ese lugar, en esa 뭘 할 수 있는 hora. 지식이 이만큼도 없습니다. Y la verdad es que yo no tengo pues ese valor para hacer algo en ese día, sino que el Señor es el quien tiene que orar dentro de nosotros en ese día. Y espero que en ese día podamos todos prepararnos y así el Señor pueda orar en ese día. 잘 준비해서 하나님의 큰 은혜가 Espero que así todos juntos podamos preparar y el Señor pueda venir y pueda obrar en esta hora. Espero que todos juntos puedan participar, todos de pie, y vamos a dar gloria delante de nuestro Señor. 네, 사랑하는 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.